Último minuto. Primero, buenas tardes a todos acá en Chile. Después Pablo nos contará si es buenas tardes dónde está. Pero darles la bienvenida. Para quienes no me conocen, algunos ya me conocen porque soy profe de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero soy decana además de la Escuela de Comunicación y Periodismo. Y para nosotros, bueno, es un gran orgullo y honor poder partir este ciclo internacional de tendencia en comunicación con un invitado como Pablo, que vamos a poder escuchar. Y en esta idea de que tenemos justamente como escuela de aproximarnos a las temáticas que están marcando el nuevo escenario mediático de tipo híbrido, ¿no? Eh, Cada vez estamos observando grandes transformaciones asociadas no solo al impacto digital, sino a todos los cambios sociales y transformaciones que hemos vivido en el último tiempo en nuestro país y en tantos otros países de manera global. La idea es que en este ciclo justamente podamos establecer conversaciones más de tipo horizontal. De hecho, esta vez ustedes van a tener la oportunidad después de hacer preguntas y poder conversar con Arturo y con Pablo, que son nuestros dos invitados hoy día. Eh, la idea es justamente que vamos a estar revisando distintas tendencias o rasgos que están marcando este nuevo escenario. Uno de ellos justamente tiene que ver con el último libro que ha lanzado Pablo, que tiene que ver con la sobreabundancia de contenido informativo que están marcando esta etapa mediática. Más detalles les va a contar Arturo, que lo aprovecho de presentar para quienes no lo conocen. Arturo Arragás, profesor nuestro, profesor investigador, que justamente desde hace años viene investigando temas con respecto a contenido, a producción de contenidos digitales y impacto digital. Así que yo no me voy a tomar más palabras porque la idea es escucharlos a ellos en esta ocasión, pero sí agradecerles y sobre todo dejarlos invitados para las otras instancias y conversaciones que podamos tener con académicos de distintas universidades en el mundo. Así que sin más, te doy la palabra, Arturo, y nuevamente desde ya te agradezco, Pablo, por estar hoy día acompañándonos y a todos los que están. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a esta conversación y presentación también que hará Pablo Boskowski, profesor de la Universidad Northwestern en comunicación, también codirector del Centro de Medios y Sociedad, MESO, de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, también director del Latin Center of Digital Media en la Universidad Northwestern también. Alguien que lleva bastante tiempo investigando las transformaciones no solo en los hábitos de las audiencias a la hora de consumir información, sino también cómo han cambiado los procesos de producción de contenido en la era digital, con una mirada bien interesante porque Pablo es un académico que pone en el centro al individuo, ¿no? Ya sea productor de información, ya sea consumidor de información, y cómo se dan las distintas interacciones con las tecnologías que permiten esa producción y consumo de información, ya sean medios tradicionales, ya sean medios digitales, y lo ha hecho a lo largo de una serie de libros y publicaciones académicas. Hace poco estuve haciendo una clase sobre el futuro del periodismo donde no por casualidad terminé citando algunos de sus trabajos, las brechas que existen entre lo que producen los medios impresos y digitales y lo que consumen las audiencias, que es el tema que abordó en el libro de NewsGap, escrito con su colega Eugenia Michtelstein, y actualmente este libro que aborda la abundancia informativa, ¿no? Cómo vivir hoy día en estos tiempos donde lo que más hay son contenidos, información, y donde tenemos que navegar en estas aguas con más o menos interés, y eso Pablo lo aborda de una manera súper interesante, y la idea es conversar después de su presentación sobre estos desafíos, cómo comunicar en estos tiempos de abundancia informativa, cómo relacionarse con la información, cómo vincularse con el espacio público, y cuáles son los desafíos también de esta abundancia a nivel individual, a nivel social, a nivel de distintas instituciones y la industria de medios. Así que sin más introducción, gracias Pablo de nuevo por estar aquí. Un placer presentarte y poder conversar contigo sobre temas que van más allá del interés netamente del periodismo y la información, ¿no? Sino que
aborda la relevancia de la comunicación en estos tiempos, donde vivimos con lo que podríamos llamar un exceso de información también. Así que nada, bienvenido. Aprovecho de dar breves como indicaciones a quienes están participando. La idea es que Pablo realice su presentación y que luego de terminarla, poder abrir la conversación a las preguntas de quienes están conectados en este seminario. Así que les pido que mantengan sus micrófonos en silencio y las preguntas y comentarios a la presentación de Pablo yo las voy a ir guiando una vez que él termine su charla. Así que nada, muchas gracias por estar aquí también y bienvenido, Pablo. Ahora sí. Muchísimas gracias, Arturo, por la cálida y muy generosa introducción. Muchísimas gracias, Magdalena, también. A ambos por la invitación. Yo soy un enamorado de Santiago, hace ya 3 años que no voy. Por lo menos puedo estar en modo virtual, pero espero poder pronto estar en modo presencial. Les agradezco enormemente. Es un placer para mí estar con ustedes. Voy a hablar unos 35, 40 minutos. Y después encantado de quedarme lo que ustedes quieran, charlando juntos y debatiendo este mundo de ciencia ficción en el que nos ha tocado vivir. Voy a compartir pantalla. Por favor, avísenme si se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Voy a asumir que sí. Abundancia es un libro que publicó en mayo Oxford University Press, que recoge el trabajo que empezó hace 5 años prácticamente. El libro me tomó 4 años y 8 meses de trabajo. Y es un libro que intenta entender un poco cómo es la experiencia de vivir en un mundo de esto, un mundo de ciencia ficción, en el cual nosotros estamos a 10.000 kilómetros de distancia, y ustedes, que tampoco ni siquiera están todos en el mismo lugar, nos estamos comunicando a través de una infraestructura de la cual solo pagamos el acceso al wifi y que nos permite, digamos, tener estas conversaciones que antes hubieran sido muy costosas tanto a nivel monetario como a nivel de tiempo. Pero la abundancia no es algo nuevo, la abundancia de información. No somos la primera sociedad que se confronta con un gran crecimiento en la cantidad de información, y es por eso que yo abro el capítulo 1 del libro con 2 citas de la antigüedad, de 2 coetáneos en ese momento. Para Séneca la abundancia era algo malo. Digamos, había demasiados libros en aquel entonces, hace más de 2000 años, pero Pliny el Viejo, porque también estaba Pliny el Joven, Pliny el Viejo decía, no, bueno, en realidad no hay un libro que sea tan malo como para que no tenga alguna parte usable. Vamos a hablar del mundo de ciencia ficción, pero no hay que olvidar anclarlo de alguna manera en una historia que tiene ya muchos siglos de debate en distintos momentos de la evolución de la sociedad, acerca de cuando nos confrontamos con una gran cantidad de información, mucho más de la que teníamos antes, ¿es bueno o es malo? Claro, la información con la que se confrontaban Séneca y Pliny, los volúmenes, ¿no?, para aquellas personas que vivían con ellos, era muchísimo, pero no tiene nada que ver con los 25.000 millones de celulares, de teléfonos celulares, que se vendieron, teléfonos móviles que se vendieron durante 20 años, del 99 al 19. O las prácticamente 4.500 millones de personas en el planeta que a principio de año estaban conectadas a al menos una plataforma en red. Viven menos de 8.000 personas en el planeta, 7.700, 7.800, o sea que más de la mitad de la población del planeta está online. Y si pensamos la gente que tiene acceso infraestructural, es muchísimo más que eso. Cuando estaba terminando de escribir el libro, la última versión, aproximadamente en septiembre, octubre del año pasado, quise ver con una búsqueda por palabras en cnn.com, si yo ponía Donald Trump, a cuántos artículos tenía acceso. Y en una cuestión de fracción de segundos, el buscador de CNN me dijo que tenía casi 100.000 artículos sobre Donald Trump para leer a mi disposición. Si yo, cuando tenía 15 años, me empecé a interesar la política, iba a la Biblioteca Nacional de Argentina y quería leer
artículos sobre la persona que aquel entonces era el presidente de Estados Unidos, yo dudo que hubiera habido 100.000 artículos, o sobre el presidente de Argentina, digamos, 100.000 artículos a mi disposición en cuestión de segundos. El número 14.000 alude a la cantidad de títulos que tiene Netflix en su biblioteca a nivel mundial, en su catálogo a nivel mundial. Claro, por una cuestión de tema de propiedad intelectual, en cada país se puede ver una fracción de estos 3.000, 4.000, 5.000. Netflix es solo uno de los servicios de streaming. Muchos de estos títulos son series que tienen muchas temporadas y muchos episodios. Uno se podría pasar básicamente todo el resto de su vida, yo por lo menos, que estoy en la edad mediana, como le dicen, todo el resto de mi vida viendo, ¿sí?, contenido a través de streaming en Netflix, ¿sí?, sin nunca salir de mi casa, haciendo todas las compras del supermercado por Instacart. Para alguien que creció viendo el Mundial de Fútbol de 1978, cuando los argentinos ganamos la primera Copa del Mundo, en un televisor de blanco y negro, donde tenía acceso a contenido en 4 canales de televisión, es realmente un mundo de ciencia ficción. Ha habido un enorme crecimiento en la cantidad de información a la que tenemos acceso ahora, pero como decía antes, no es la primera vez que en la historia de la sociedad hay un periodo donde hay un salto cuantitativo, que lleva una cierta sensación de salto cualitativo en la cantidad de información. La, digamos, Early Modern Period, la edad moderna temprana, sobre todo después del Renacimiento y el Iluminismo, y también a principios del siglo XX, durante, digamos, la primera mitad del siglo XX, se empezó a pensar, primero en las ciencias sociales con Simmel, y después en las ciencias del comportamiento con George Miller, específicamente en un artículo que él sacó en 1956, el número mágico 7 más o menos 2, así se llamaba el artículo. Los cientistas sociales y comportamentales empezaron a tratar de teorizar cómo es esto de lo que ellos llamaron la sobrecarga informativa. Y la idea de la sobrecarga informativa es que hay un óptimo de información, de cantidad de información, para tomar determinadas decisiones de manera acertada. Y que luego de ese óptimo, cada unidad de información que se agrega juega en contra y disminuye la calidad y la corrección de la toma de decisiones. La idea de sobrecarga informativa ha tenido un gran desarrollo en la literatura, insisto, tanto en ciencias comportamentales como en ciencias sociales, y ha habido muchas diferencias entre, digamos, los distintos desarrollos, pero hay algunas características comunes. Primero es que la mayor parte de los artículos que miran este fenómeno como un tema de sobrecarga informativa están centrados en la idea de un uso instrumental de la información. Yo uso la información para tomar una decisión, para comprar algo, para hacer algo, ¿sí?, en concreto. Y por ende, el foco del análisis está puesto en la cognición, en el procesamiento en sí de la información, especialmente en contextos laborales y con una idea, como decía antes, de que se puede optimizar tanto la cantidad como el procesamiento de la información, y que por ende la sobrecarga informativa está asociada con lo que yo llamo un discurso de déficit, con algo que es de por sí malo. Y todo esto en general ha sido estudiado desde la perspectiva del analista, lo que en inglés se llama the ethic perspective, utilizando más que nada métodos cuantitativos, fundamentalmente experimentos y en otros casos encuestas. El problema que yo le veo a todo esto, y que surgió muy claro en la investigación que llevó muy claramente en la investigación que llevó a este libro, es que hoy en día la abundancia de información a la que se refería Arturo, o a la que me refiero yo en el libro, o a la que tiene que ver con Netflix, o con las noticias, ¿sí?, de CNN, o con los mensajes de WhatsApp, es que usamos esta información con fines múltiples, no solamente con fines instrumentales, también para entretenernos, para informarnos, para relacionarnos con las otras personas, para gestionar, ¿sí?, la vida cotidiana, que es buena parte del motivo por el cual usamos WhatsApp. Y que para estudiar esto, uno no puede centrarse solamente en el procesamiento frío de la información, sino más en la interpretación, lo que esta información significa para la gente, lo que siente cuando se levanta uno a la mañana y tiene 372 mensajes de 25 grupos distintos de WhatsApp, esperando ser respondidos o no en el teléfono.
Y por ende, el análisis tiene que también adentrarse en cuáles son las prácticas, qué es lo que hacemos con todo eso. Y que toda esta información a veces se usa para el trabajo, a veces se usa para entretenerse, a veces se usa en el contexto familiar, a veces con amigos, a veces en el contexto romántico, a veces en un contexto personal, y que por ende no se puede hablar de una optimización. A ver, cuando creo que el 3 de septiembre sale la 5ª temporada de Casa de Papel, yo ya le dije a todo el mundo que tengo bloqueado mi calendario, que no pienso tener ninguna reunión, que me voy a sentar todo el día a ver toda la temporada 5, como hice cuando pasó la temporada 4. ¿Es óptimo que yo pase un día en mi vida así? No lo sé, pero a mí me da placer, y por ende, me parece que pensarlo de una manera de optimización no tiene mucho sentido. Y que entonces uno no puede partir de la idea de que mucha información necesariamente es algo malo, sino que si es algo bueno o malo, depende un poco de la persona, del contexto, de para qué lo usa y lo que le esté pasando ese día. Y que por ende, para entender esa evaluación, uno tiene que pensarlo, estudiarlo, no desde la perspectiva del analista, sino desde la perspectiva de la persona. Y para eso hay muchos métodos que se pueden usar, y sobre todo los etnográficos, aquellos que se preguntan desde la cultura en sí, desde la persona en sí, tienen un rol prevalente para un análisis de este tipo. Y es por eso que el libro no se llama sobrecarga informativa, sino se llama simplemente abundancia. Hay mucho, a veces bueno, a veces malo, a veces se usa para esto, a veces para lo otro, a veces estar 10 horas viendo Netflix hace que nos perdamos de un montón de otras cosas, o que nos vaya mal en el trabajo, pero bueno, a veces uno toma esas decisiones y a veces no está tan mal que nos perdamos algunas cosas y dejemos de ser productivos. Las preguntas que yo me hago en el libro, entonces tienen que ver con, esencialmente, entender la experiencia de vivir en un mundo de lo que yo llamo información plena. Y dentro de eso hay como 3 preguntas específicas. Primero, en tratar de entender cuáles son los factores estructurales macro, ¿sí? La edad, el estatus socioeconómico, el género, que marcan de alguna manera las posibilidades de acceso y uso, tanto a los dispositivos tecnológicos y de software, ¿sí? Los móviles, las plataformas, etc., como al contenido que encarna esta abundancia informativa. La segunda subpregunta es, dentro de estos grandes parámetros macroestructurales, ¿cuál es el rol de las dinámicas culturales de nivel meso y micro, que tienen que ver sobre todo con las rutinas de la vida cotidiana y los significados que le atribuimos a esta información, en moldear esta experiencia en el día a día? Y la tercera subpregunta es, bueno, ¿y qué significa todo esto? Como decía Arturo, para los medios, para la sociedad y para la política. Para estudiar este fenómeno y tratar de responder estas preguntas, el libro adopta lo que Jim Carrey a finales de los 90 llamaba la visión ritual de la comunicación, que no se trata de entender tanto la transmisión de información, sino cómo las personas, los colectivos, hacen sentido de la vida a través de la comunicación. De vuelta insisto, temas de rutinas, prácticas, sentidos, interpretaciones, sentimientos, emociones. El segundo punto es que el campo de estudio de ciencia de la comunicación ha tendido a dividir lo que estudian las tecnologías versus lo que estudian los contenidos. Y entre los contenidos, quienes estudian el periodismo versus quienes estudian la cultura popular. Pero en la vida de todos nosotros está todo mezclado. Cuando nosotros estamos accediendo a información, haciendo doom scrolling en Facebook o Instagram o lo que sea, estamos usando un dispositivo, estamos usando un software, un hardware y un software, la plataforma y el dispositivo, y estamos mezclando toda clase de contenido. Es como decía Disépolo en Argentina, es como un cambalache un poco lo que tenemos. Entonces, si uno parte desde la perspectiva de la persona no está repartiendo en categorías, entonces esta es subdisciplina, estudia esta y esta estudia otro. Lo vive todo junto. El tercer rasgo distintivo de la aproximación que adopto en el libro es, de vuelta, tratar de tener un puente entre miradas estructurales y miradas culturales, que suelen estar divididas en el campo, y además de tener una sensibilidad histórica para un fenómeno eminentemente contemporáneo, pero entendiendo que aquello que nos pasa hoy pasó en el siglo XVIII, pasó en el siglo XV, pasó en el siglo XIII, ¿sí? Pasó en la antigüedad,
y que sabemos bastantes cosas de las respuestas a través de la investigación histórica en esos momentos, y que entender y comparar qué es lo que nos pasa ahora con lo que sabemos que nos pasó antes nos permite entender un poco más qué es lo nuevo, pero también qué es lo que estamos repitiendo. Y la cuarta característica del libro es que la mayor parte de los estudios, diría el 99% de los estudios sobre lo que se llama sobrecarga informativa, han sido realizados en contextos del norte global, y con lo que se llama una mirada desde ninguna parte, sin ser necesariamente reflexivos acerca de las limitaciones que tiene estudiar un fenómeno en un contexto que aglutina el 14% de la población mundial, que es bastante distinto de cómo vive el resto. Entonces, yo en el libro adopto una perspectiva desde el sur global, los datos son de Argentina, como les voy a decir en un minuto, pero aparte trato de ser reflexivo acerca de qué significa esto, tanto en la captura de los datos, digamos, en la recolección de datos, como en el análisis y en la interpretación de los mismos. Metodológicamente, los datos vienen de casi 160 entrevistas semi-estructuradas que fueron realizadas en Buenos Aires y los alrededores, y unas 5 provincias más en Argentina, entre marzo del 2016 y diciembre del 2017. Al cabo de aproximadamente un tercio del trabajo de campo, hicimos una encuesta presencial a 700 personas, una muestra representativa en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y Argentina, como yo digo en el libro, es en realidad un contexto ideal para entender este fenómeno de la abundancia informativa, por al menos 3 características. La primera es que es un contexto que, comparado con los países del norte global, Noruega, Francia, Canadá, Estados Unidos, es un país de una mayor escasez material. O sea, cuesta mucho tener un dispositivo móvil, por ejemplo, relativo al purchasing power, para acceder a esta abundancia informativa o acceso a servicios de streaming, etc. Con lo cual, realmente se ve bastante bien qué significa, o mejor, qué significa para la gente semejante erogación, semejante gasto, sobre todo qué significa por ende esta información. Lo segundo es que en los últimos 5 años, 5 a 10 años, sobre todo a partir del trabajo de Sherry Turkle, muchos analistas que han investigado este fenómeno de vivir en un contexto de mucha información, cruzado por las redes, los dispositivos móviles que están con nosotros todo el tiempo, etc., han dicho que esto de alguna manera impacta la forma en que nos sociabilizamos, y que nos lleva a sentirnos más solos y solas. Pero estos estudios se han hecho en sociedades mucho más individualistas y con una cultura de la vida cotidiana mucho más instrumentalista. Argentina, como Chile, como India, como Israel, como otros países, tiene una fuerte cultura asociativa donde nos permite tener una mirada distinta de repente a cuáles son las implicancias relacionales de esta tecnología. Y el tercer punto es que en los últimos 5 años, sobre todo a partir de Brexit, Donald Trump, etc., se ha hablado mucho de cómo estas tecnologías y la gran cantidad de información han llevado a que haya un aumento de la desinformación, de las noticias falsas, de la manipulación, y por ende un aumento de la desconfianza en los medios y en las instituciones. Argentina es un país donde históricamente el público desconfía de las noticias y de las instituciones, con lo cual lo que yo planteo en el libro es que de alguna manera es una avanzada, una vanguard de lo que va a pasar posiblemente en el norte global, sobre todo si uno mira, por ejemplo, el último informe anual del Reuters Institute, donde muestra una baja, en los últimos par de años, una baja global en la confianza en las noticias, con lo cual Argentina es como un laboratorio ideal para estudiar un poco esto. El libro está estructurado en 6 capítulos, una introducción que se llama Abundancia, después un capítulo acerca del hardware, de alguna manera, de todo esto, las pantallas personales, que es los dispositivos móviles, los que yo estudio son los dispositivos móviles, las computadoras y el aparato de televisión. Capítulo 3 es sobre el software, si se quiere, las plataformas. Estudio las 5 más populares en Argentina: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Sería TikTok ahora en lugar de Snapchat, pero bueno, esto fue hecho hace 4 o 5 años, el reglamento de los datos.
Capítulo 4 y 5 son dos contenidos distintos de información, uno tiene que ver con las noticias, otro entretenimiento, y el libro termina con una conclusión que, para contrastar con el capítulo 1, yo llamo escasez. Voy a ilustrar un poquitito el tipo de análisis en los próximos 20 minutos que lleva a cabo en el libro, presentando el capítulo 4 sobre noticias. Me pareció que, dado el contexto, era el que podía estar mejor, pero yo encantado respondo cualquier pregunta que tengan sobre contenido empírico de los otros capítulos. Hubo mucha literatura que se produjo de los 50 a finales del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, acerca de cómo era el consumo de noticias. Dentro de todos estos estudios hay 3 hallazgos bastante importantes que para mí sirven de alguna manera como background para entender qué es lo nuevo y qué no de lo que está pasando ahora. El primer hallazgo es que una gran cantidad de estudios mostró que el consumo de noticias en la segunda mitad del siglo XX, esto es gráfica y radiodifusión, estaba altamente rutinizado. Mi padre se sentaba todas las mañanas, después de afeitarse, a tomar el mate y desayunar, leyendo el diario, siempre el mismo diario, siempre a la misma hora, siempre la misma mesa, siempre la misma silla en la mesa en la cocina. Y no era la única persona que hacía esto. Segundo gran hallazgo es que el consumo de noticias entre la segunda mitad del siglo XX seguía parámetros temporales y espaciales altamente predecibles. El consumo de diarios a la mañana, el consumo de televisión, noticias en televisión a la noche, en el living room, la radio muchas veces en tránsito durante el día, etc. El tercer gran hallazgo es que el consumo de noticias estaba fuertemente integrado con patrones relacionales más amplios de la vida cotidiana y que se inserta, y hay que entenderlo, en relación con este tipo de patrones interaccionales. Junto o además de esos 3 hallazgos, hay como 2 asunciones o premisas subyacentes, que usualmente no han sido explicitadas, que marcan toda esta investigación, que son claves para mi análisis en el libro. La primera es que la idea era que las personas que consumían noticias, que se informaban, iban a obtener la información. Uno tenía que comprar el diario, agarrar el diario, sentarse y leerlo. O que se lo entreguen a la casa, no importa, pero un acto de, digamos, activamente ir a buscar la información, obtenerla y consumirla. Y que una vez, lo mismo con prender la televisión, prender el aparato de radio, etc. Y que una vez que uno hacía eso, las rutinas que se llevaban a cabo eran rutinas que yo llamo primarias. Esto es, cuando mi padre se sentaba a leer el diario, se sentaba a leer el diario, no hacía multitasking. Lo mismo cuando nos sentábamos a ver televisión a la noche, en menor medida con la radio, dependiendo del contexto, pero sobre todo con la televisión y la gráfica, las rutinas eran absolutamente primarias. ¿Cómo es esto hoy en día? De la encuesta, nosotros encontramos que el público argentino, sobre todo en AMBA, lo que es Buenos Aires y el conurbano, más o menos 40% de la población del país, consume noticias regularmente. Casi el 100% de la población dice que se informa diariamente. A pesar de todo el discurso acerca de que hoy es el momento de las noticias digitales, etcétera, etcétera, la gran fuente de noticias es la televisión y la radiodifusión en general, digamos, cuando uno junta radio y tele, claramente son de alguna manera pole position, digamos. Están muy por arriba del resto. En un segundo lugar, en crecimiento están los medios digitales, liderados por consumo en las redes, pero también con bastante presencia de los sitios. Y la gráfica está hoy en día cada vez más siendo una pieza de museo. El 3% de la población encuestada dijo que se informaba principalmente a través de los diarios, y el 0% que lo hacía a través de las revistas. Estas formas, ¿sí?, estos canales de información se consumen de manera altamente rutinizada, ¿sí? Este es el nivel de acuerdo que hay con la frase "siempre consumo los mismos medios" en la encuesta, que es 3/4 partes de la gente acuerda con este tipo, digamos, con este statement. Ahora, este contexto en el cual la gente se está informando es muy distinto del contexto en el que mi padre se
está informada. Primero porque están lidiando con una gran cantidad de noticias, 97.000 noticias en el sitio del CNN sobre Trump, en un momento dado. Las noticias circulan a enorme velocidad, hay un breaking news y es Twitter trend en 5 a 10 segundos. Y lo que pasa es que hay muchísima información que circula a gran velocidad porque prácticamente todas las fuentes tienen contenido bastante parecido. Entonces, ¿cómo hacen las personas para lidiar con esta enorme cantidad de este tipo de contenido? Lo que yo planteo en el libro es que hay 5 dinámicas culturales que median entre, por un lado, la gran cantidad de información en el entorno, en el ambiente, y por otro lado, la experiencia en la recepción de la información. La primera dinámica cultural es lo que yo llamo rutinas derivadas. A diferencia de lo que pasaba con mi padre hoy en día, cuando yo digo que son rutinas derivadas, es que lo que pasa es que la gente consume las noticias como parte de hacer otra cosa. Sandra, que es una psicoterapeuta en Argentina, en Buenos Aires, dice que la última vez que consumió noticias es cuando estaba haciendo tareas domésticas esperando que venga un paciente, y que eso es algo habitual para ella. Norberto, que es un maestro, dice que él consume las noticias cuando en la radio, cuando está cocinando, cuando está cortando el césped, etc. Juana, que tiene 23, nos contó que la última vez antes de la entrevista que había consumido una noticia era cuando estaba caminando hacia la cafetería de la universidad, leyendo en Twitter una nota mientras caminaba. Y obviamente cuando llegó a la cafetería dejó de leer la nota, porque era mucho más importante el café que la noticia. Y Luciana, que es una contadora, dice que la última vez fue cuando estaba en Facebook, que vio un titular que le llamó la atención, entonces cliqueó y lo leyó, pero que si no, ella no va a Facebook a informarse, pero si está en Facebook y ve algo, se informa, de vuelta. ¿Sí? Eso es lo que es una rutina derivada, que es muy distinta de las rutinas primarias que caracterizaron el consumo de noticias en el siglo XX. La segunda característica es lo que yo llamo la ambientalización, que es que a diferencia de lo que pasaba durante el siglo XX, que la noticia había que ir a obtenerla, la mayor parte de las personas que nosotros entrevistamos son conscientes de que las noticias están en todos lados, que no tienen que ir a buscarlas, que el gran desafío hoy en día para las personas es cómo no ver las noticias, no cómo encontrar las noticias. Julián, que es un productor cinematográfico, dice que él tiene la teoría del derrape de las noticias con Facebook y con Twitter, que apenas pasa algo importante en el mundo, alguien empieza a compartir memes y noticias y es imposible no informarse acerca de esto. Estefanía, que es una empleada administrativa, dice que hoy en día es todo tan inmediato, ¿sí?, que ya no ni siquiera hace falta ir a los sitios de noticias, porque está todo en Twitter. Y lo mismo pasa, esta misma percepción de ambientalización también se aplica a los medios tradicionales. Sandra nos cuenta que ella tiene un hábito, que es que ella nunca mira la televisión, pero está siempre prendida en su casa. Y Lucas, que tiene 30 años y es un abogado, dice medio lo mismo, que este es un hábito que tiene, una suerte de gasto de energía, ¿sí?, pérdida de energía, que tiene porque es un hábito que lleva de toda la vida, pero que en realidad no es algo que él presta atención. Es más, una cosa interesante que nosotros encontramos es que aparentemente la cantidad de gente que se va a dormir con la televisión prendida, ¿sí?, es muy importante y es de alguna manera como una ayuda para dormirse no farmacológica. Mucha gente cuenta que no puede dormirse si no está viendo algo en la televisión a la noche. Pero eso no significa que le esté prestando atención, significa que tiene eso como parte de su ambiente. El tercer patrón cultural tiene que ver con la presencia de una gran desconfianza acerca del contenido y lo que yo llamo la gestión del sesgo. Cuando le preguntamos a la gente en la encuesta que nos diga si está de acuerdo, no de acuerdo, con una postura neutral con respecto a esta frase, los medios de mi país reportan las noticias de manera independiente del poder político, 250% más respondió que está en desacuerdo que la que está de acuerdo. Cuando cambiamos la pregunta y le preguntamos, pusimos poder económico en lugar de poder político, fue exactamente lo mismo. Para la gente, los medios de noticias
distorsionan, y ellos desconfían. Uno no puede olvidarse de la idea de que las noticias tienen una intencionalidad, una connotación de algo político, partidario o por motivos comerciales, nos dice Carla, que es una psicóloga clínica. Carlos, que es un programador de computación, de informática, dice que ninguno de los diarios de Argentina le parecen suficientemente objetivos. Están todos sesgados. Hubo una docena de personas entrevistadas de casualidad que resultaron tener contacto con eventos que fueron noticiables y por ende tuvieron cobertura noticiosa. En ninguno de todos estos casos, estaban satisfechos con la cobertura periodística y por ende concluían que si cuando ellos tienen información de primera mano pueden cerciorarse de que los medios distorsionan, mienten, etcétera, etcétera, piensan que lo hacen todo el tiempo. Frente a esto, entonces, hay toda una serie de prácticas de gestión de riesgos, de sesgos, perdón, sesgos que son vistos como algo sistémico. Los sesgos no son vistos como una excepción, sino como algo característico de lo que pasa con las noticias. Y frente a eso hay dos grandes estrategias para combatirlo. Uno es lo que la gente llama escuchar las distintas campanas, ¿sí? Que se usa más que nada cuando hay una información que importa mucho. Y el segundo es lo que yo llamo enfocarse en el otro conocido, the known other, que es que si yo soy, por ejemplo, una persona de centro izquierda, pero sé que hay un medio de derecha, que es claramente de derecha, entonces yo me informo a través de ese medio y después, como en el golf, le descuento el hándicap por ser de derecha, ¿sí? Como descuento el hándicap de la cantidad de golpes en golf, descuento el hándicap de eso. Entonces lo que vemos es que la gente utiliza toda una serie de estrategias, estas son las dos más importantes, pero utiliza también otras, para de alguna manera contrarrestar información que percibe como sesgada sistémicamente. El cuarto mecanismo, proceso cultural, tiene que ver con la reflexividad acerca de sentir emociones negativas. Cuando digo que son emociones negativas, ninguna emoción per se es negativa, pero son emociones que a la gente le hacen sentir mal. Hoy leí en Facebook una noticia de Todo Noticias, de esta persona, acerca de que alguien había encontrado un bebé recién nacido en un tacho de basura. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad, nos dice Sofía, de publicar esa historia? Son todas noticias malas. No hay una sola noticia que es buena, es pura angustia. Y Marta, que tiene 60 años, es empleada doméstica, dice, hay tantas noticias que te hacen sentir mal, viste que yo prefiero directamente no verlas. ¿Sí? Mal, 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 bajón, bajón, bajón. Y el quinto mecanismo cultural, proceso cultural, tiene que ver con el desapego. Yo estudio mucho en el libro lo que es el tema del apego. Hoy se habla mucho, hoy en día, de la adicción a las pantallas y a las redes, el binge watching como una adicción, etc. De vuelta, como a mí no me gustan estos discursos de déficit y estas visiones apocalípticas y negativas a priori, yo utilizo la noción de apego, que viene tanto de la psicología en Bowlby como de Actor Network Theory, la sociología del arte, Antoine Enion especialmente. Hay mucho apego a los móviles, hay mucho apego a las plataformas, hay mucho apego al contenido de ficción serializado, no hay apego a las noticias. ¿Sí? El único caso de apego es la excepción del papel en algunos casos, de la gente que está apegada no tanto al contenido del papel, sino a la rutina de ir al café, leerlo, de fumarse un cigarrillo y todo esto. Entonces, llegamos a un momento en el cual hay noticias por todos lados, pero experiencialmente la gente las ha devaluado. No es que la gente diga, a mí las noticias no me importan, es que en su vida cotidiana las consume derivadamente, no tiene que hacer ningún esfuerzo, siente que no tiene que hacer ningún esfuerzo para conseguirlo, ¿sí? Le generan emociones negativas, piensa que están sesgadas y no les creen, y no están apegadas. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y es acá donde el contraste con el entretenimiento es interesante. Yo utilizo un poco, hago una paráfrasis del famoso libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, para decir que vivimos en un momento donde hay una yuxtaposición entre la pobreza de los hechos y la riqueza de las ficciones. Y que si uno contrasta las prácticas de recepción de una y de otra, empieza a entender
el por qué en un caso hay pobreza y en por qué en el otro hay riqueza. No tengo tiempo de presentarles los datos del capítulo siguiente, el capítulo 5, sobre entretenimiento, pero les cuento un poco las ideas importantes. En el caso de las noticias, las rutinas con las que las consumimos son derivadas en gran parte del contenido de ficción, sobre todo la ficción serializada, que es el gran contenido que se consume hoy en día a nivel de entretenimiento. Las rutinas son primarias. Incluso cuando estamos viendo Game of Thrones y hacemos second screening con el teléfono para chatear vía WhatsApp con los amigos que tenemos en otro contexto también viendo el Game of Thrones, estamos primariamente enfocados en Game of Thrones. En ambos casos hay ambientalización, en ambos casos estamos rodeados de información. El gran desafío para ver streaming, si uno no tiene una recomendación hoy en día, es cómo no perderse viendo un montón de trailers para decidir cuál es el próximo show o la próxima película que uno va a ver. Las emociones que predominan en el caso de las noticias, como decíamos, son negativas, pasa lo opuesto. En el caso de las ficciones es algo que queremos hacer, que nos distrae, que nos gusta, nos entretiene. Incluso en el caso del contenido de horror, ¿sí? Las películas de terror, o de horror como se la llama acá, que es un género en gran aumento, que nos hace sentir mal y a veces nos duele el estómago y nos da pesadillas. Cuando la gente habla de su experiencia consumiendo eso, lo hace con enorme placer. Hay alto nivel de desconfianza en el contenido informativo. No hay desconfianza sobre las ficciones, porque no se sabe de entrada que no quieren ser un reflejo de la realidad. Y hay un alto nivel de apego que se ve sobre todo en el binge-watching de contenido serializado a el contenido de ficción, y como decíamos antes, muy poco apego a el contenido de noticias. ¿Cómo explicamos entonces esta devaluación experiencial de las noticias? Hay un par de alternativas de explicación posible que son bastante populares. Una tiene que ver con esta idea de que, bueno, se ha devaluado un poco, le prestamos menos atención a las noticias, etcétera, porque hay muchas. Pero lo mismo aplica al entretenimiento, y ahí le prestamos cada vez más atención, ¿sí? Al tiempo que pasamos, sobre todo si sumamos ficción con entretenimiento en redes, que en gran parte lo que vemos en las redes es un contenido de entretenimiento. También hay alternativas de explicación que hacen foco en la tecnología, pero en realidad la tecnología para contar historias es cada vez mejor. El periodismo de punta que uno ve en New York Times, Guardian, Mercurio, etc., hace usos de tecnología de datos, etc., que han generado un periodismo de alta sofisticación tecnológica y de enorme calidad, quizás el mejor de la historia a nivel de la calidad de presentación del producto. Entonces no puede ser por eso que hemos devaluado. Lo que yo propongo en el libro es que tiene que ver con estas dinámicas culturales que obedecen a rutinas y significados que no están realmente centrados en los medios, sino que nos muestran que la gente incorpora el consumo de noticias en prácticas de recepción que son parte de, digamos, de prácticas, sentidos y emociones que son mucho más amplios en la vida cotidiana y donde las noticias juegan un pequeñísimo rol, un rol cada vez más pequeño, y que es eso lo que explica que terminamos devaluándolas y no necesariamente algo que tiene que ver con el contenido o la tecnología de los medios en sí. Entonces, ya voy terminando, me quedan 2 diapositivas. ¿Qué significa esto? Lo primero es que a nivel de cómo explicamos hoy en día estos fenómenos y otros fenómenos mediáticos, yo creo que hay que volver a lo que David Morley escribió hace 15 años, que Nick Couldry lo ha desarrollado, Sarah Pink también, John Moores, esta idea de que hay que empezar a descentrar a los medios cuando explicamos fenómenos comunicacionales. Que a nosotros, como estudiamos comunicación o como practicamos comunicación, nos importa mucho la comunicación, pero a las personas en general no necesariamente, que para entender cómo estas personas utilizan productos, procesos, tecnologías comunicacionales, hay que descentrar esas explicaciones de los medios. A nivel del campo de estudios, yo no podría haber explicado qué es lo que pasa con las noticias sin juxtaponerlo, compararlo con lo que pasa con el entretenimiento. Entonces es hora de empezar a dejar estas divisiones entre subcampos y empezar a integrar, por ejemplo, estudios de noticias y cultura popular, para empezar a limitar lo que Sylvia Weismore llama la creciente fragmentación intelectual en el campo de estudios de ciencias de la comunicación. Teóricamente esto nos obliga a repensar conceptos fundamentales como agenda setting o ideas claves como esto que los medios son esenciales para la vida en democracia, porque están todos basados en la premisa
de que experiencialmente los medios importan, los medios de noticias me refiero, y no estoy tan seguro, que una cosa es lo que la gente dice, otra cosa es lo que normativamente la teoría política dice, pero otra cosa es lo que pasa en la vida cotidiana. Y socialmente esto nos abre una pregunta más amplia acerca de cómo pensamos, cómo abordamos una crisis mayor en el atractivo y en la autoridad de expertos e instituciones de la modernidad, como el periodismo y los medios de comunicación, en un contexto donde es esto lo que está en juego. La crisis del periodismo es un síntoma de la crisis de la modernidad, y estamos en un momento en donde estamos pasando de un sistema de medios y comunicadores a un sistema de fuentes y audiencias. Es imposible, creo yo, entender el éxito de las redes sociales si no entendemos el éxito de la televisión de reality. Las Kardashians, como show, como muchos otros shows, de alguna manera han preparado la sensibilidad cultural para que a todos nos interese compartir y entender un poco, enterarnos de lo que pasa en la vida de las otras personas. Y eso es lo que hace que cuando Messi se despide del Barcelona, no es casualidad que quien está ahí no es ningún periodista afamado de España en la cena que organiza para los jugadores, es un streamer. ¿Sí? Es una persona que no es un experto comunicador, sino que es una persona mucho más cercana a las fuentes, ¿sí? Y que conecta mucho más directamente con las audiencias. Las Kardashians, Ibai, Twitch, ¿sí? Son un poco el futuro de este contexto de enorme crisis de autoridad de las instituciones de la modernidad, en el cual se ancla, ¿sí?, la abundancia informativa contemporánea. Muchísimas gracias, los invito les invito a la discusión, y además acá tienen mi email y mi número de cuenta de Twitter para seguir la comunicación por esa vía, ahora o después. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Súper interesante tu presentación. Estoy súper contento además de esta oportunidad de poder conversar en torno a estos temas. En honor al tiempo, me gustaría plantearte una gran pregunta, o quizás dos preguntas un poco más breves, y después abrir la conversación a quienes están participando, que puede ser mucho más interesante también que lo que pregunte yo. Me encanta la aproximación teórica y la propuesta que haces en el libro, sobre todo en relación a la idea del afecto, ¿no? La experiencia de consumir información, la experiencia afectiva. Pienso en la lamentable noticia, por ejemplo, de hoy, de la muerte de Charlie Watts, ¿no? El baterista de los Rolling Stones, que se me aparece por todos lados, ¿no? Y la gente comparte esta sensación, este luto, en torno a este ícono cultural también, por las redes, por plataformas digitales, es noticia en los medios, es comentario, lo escuché en la radio, lo vi en Facebook, se me apareció en Instagram, en fin. Esa dinámica que vemos hoy día, y lo que tú planteas en el libro, hay una pregunta que a mí se me aparece permanentemente, y tiene que ver con qué es la noticia hoy día, y qué es la información también para todos nosotros, porque el periodismo como profesión, como campo de estudio también, tiene una conceptualización y define su quehacer en torno a esa idea de lo que es noticia, que hoy día deja de ser un monopolio de esta disciplina, ¿no? Y la noticia puede ser cualquier cosa. De hecho, me encantaría saber un poco lo que tú piensas sobre la distinción entre noticias, contenidos, información, como que son definiciones que para todos pueden significar lo mismo o algo distinto. Y por último, solamente estoy tirando ideas como para comentar, ¿no? Esa distinción conceptual me parece súper interesante. Y lo otro tiene que ver con que en un contexto donde hay abundancia informativa, donde hay muchas fuentes de información, donde hay muchos canales, donde cada uno puede ser su propio medio,
tú en el libro abordas dos cosas ahí, y la primera tiene que ver con cuáles son las variables que distinguen hoy día el consumo de información de las personas, que siguen siendo principalmente la edad, por un lado, y como vínculo con la tecnología también, ¿no? Como, y en ese contexto, la información o los contenidos o la noticia, o como le llamemos, sigue siendo masiva también hoy en día. Vuelvo a poner el ejemplo de Charlie Watts, ¿no? Como el evento mediático en torno a la muerte de una celebridad o un ícono cultural, en este caso un músico, ¿no? Esta idea de los media events, que todavía siguen ocurriendo. Los eventos deportivos todavía siguen concitando esa gran masividad de audiencia, que también es algo que le pelea un poco a esta idea de que los medios están muertos y que ya la masividad murió, etcétera, etcétera. Entonces, dejo planteados estos comentarios. Excelente. Porque es una conversación que se puede abrir, y sobre todo además pensando en los desafíos para distintas organizaciones, ¿no? Cómo comunicar en este contexto cuando cualquier cosa es noticia, cuando cualquier cosa es información, en la medida que te genera un vínculo afectivo, ¿no? Estoy pensando en el mundo de la política, estoy pensando en los gobiernos, estoy pensando en la comunicación sobre salud, en una pandemia como esta, en fin. Con eso cierro mi participación y me encargaré de moderar ahora, pero te planteo todo eso para abrir la conversación. Dale, excelentes preguntas. Respondo a cada una en 2 minutos. Yo me puedo quedar todo lo que ustedes quieran igual, así que no. Es la ventaja de estar en casa, hijas adolescentes están a cargo de la cena aparte, así que es fácil esto. Ok, lo primero, a mí, me encanta que hayas traído a colación, o sea, es muy triste el fallecimiento de Charlie Watts, pero como ejemplo es sumamente interesante, porque el género de la necrológica es un género muy tradicional en el periodismo, y es notable cómo ha mutado en los últimos 3 a 4 años. Hoy en día, yo miré un segundo nada más en un par de sitios, gran parte de la cobertura necrológica es qué comentan otras celebridades en las redes. Y se hacen artículos de noticias, es como en lugar de la necrológica, lo que se hace es eso, se cubre la actividad generada por otros, que, a propósito de lo que decías antes, la cobertura necrológica tradicional es una cobertura mucho más desapegada, ¿sí? Objetiva. Las reacciones de las personas famosas son reacciones emocionales, como de todo nuestro. Yo estoy triste porque fallece Charlie Watts, ¿sí? Entonces hay una gran mutación que tiene que ver con cómo el periodismo, cómo los sitios se reacomodan en cuanto a de quiénes abrevan información y cómo construyen la noticia sobre el acontecimiento, ¿sí? Que es distinto. Y ese es el otro gran cambio, que ahora yo en el libro planteo que la gran ruptura histórica de la abundancia informativa contemporánea respecto del iluminismo, el renacimiento, la edad moderna temprana, tiene que ver con que en los otros periodos, y sobre todo en el renacimiento a partir de la imprenta, lo que traen estos grandes etapas donde hay un aumento muy rápido e importante de información, es que hay un aumento en el volumen de información y en quienes producen, y por ende en el público lector. Pero que lo que ha pasado ahora es que lo que ha habido mucho aumento es no solo en el público, sino que todos nos hemos transformado en productores. Y eso está asociado con un cambio de orientación cultural, y por eso las Kardashian son, en cierto sentido, avant-garde, porque ahora nos interesa mucho más que antes la persona común, ¿sí? En lugar del experto. Si pensamos, Donald Trump es una persona común, ¿sí? Y no solo es una persona común, sino que él se jactaba en su campaña de no ser particularmente inteligente o particularmente distinto de la masa. No es el único periodo histórico donde esto sucede, pero me parece que lo que está pasando hoy en día es que eso pone en jaque los criterios de noticiabilidad, porque los criterios de noticiabilidad clásicos son criterios que están asociados con la élite. Las noticias son sobre la élite y construidas por la élite, históricamente.
si hoy en día nos interesa tanto más la persona común, ¿sí? Porque es eso lo que consumimos en Facebook, esencialmente, o en Instagram, etc. En Instagram podemos seguir a algunos influencers, pero la mayor parte del consumo es sobre esto, etc. TikTok. Entonces, eso marca un cambio en la sensibilidad del público y, por ende, obliga a los medios de comunicación a cambiar sus criterios de noticiabilidad. Entonces, la necrológica es en 30 minutos, como máximo, tengo una nota acerca de 10 posteos, qué es lo que dijo Elton John, qué es lo que dijo tal, qué es lo que dijo cual, y listo, terminó. Eso es la construcción de la noticia hoy en día. O sea, lo que hay en un contexto así es que la modernidad fue un periodo histórico organizado en función de expertos e instituciones. Lo que está en jaque es la modernidad misma. Y por ende, es una sociedad organizada, ya no en función de expertos e instituciones, sino de micropúblicos y personas comunes. Que es una sociedad muchísimo más volátil, muchísimo más difícil de satisfacer y muchísimo más difícil de gobernar. Súper interesante. Voy a partir para invitar también nuevamente a los participantes a hacer preguntas, a comentar las ideas de Pablo en su presentación. Aquí Estefanía comenta un poco esta idea de la información como un mecanismo para reforzar predisposiciones, ¿no? Y cómo uno va reafirmando esas predisposiciones en la medida que vas buscando más información o vas hacia esa información, y le agregaría un elemento, quizás también la recibes en tus redes como consecuencia de tus comportamientos previos también. Aquí hay un tema que es bien interesante, ¿no? Esto de cómo se van reafirmando esas predisposiciones y a la vez se hacen visibles. Yo no sé cuál es como la mirada que tú tienes respecto de esta... Hoy día se habla de polarización o de visiones extremas que adquieren una visibilidad porque también le dan tiraje muchas veces a nuestra atención, no la logran captar, y se generan discusiones en torno a ella. Me gustaría que comentaras un poco este debate que está también como bien presente, ¿no? en las democracias, sobre todo modernas, y en el último tiempo, principalmente a raíz del mismo Trump. Sí, no, es una excelente pregunta y es un tema muy importante. La polarización en Estados Unidos, que es donde ha sido particularmente estudiada, antecede largamente las redes, se antecede largamente este periodo. Yanto Iyengar y otros colegas han mostrado que es algo que empieza con la televisión por cable, las noticias en la televisión por cable, especialmente con Fox. ¿Sí? No es algo como en cuanto a la incidencia de los medios en esto, no es algo que puede ser necesariamente atribuido a las redes ni debería ser atribuido a las redes. Punto 1. Punto 2, las redes optimizan procesos que están largamente asentados en los medios tradicionales. No inventan necesariamente estos procesos, sino que en gran parte los optimizan. En ese sentido, parte del argumento podría ser que los exacerban. Ahora, lo que uno encuentra en las entrevistas, y hay algunas investigaciones cuantitativas al respecto, es que en realidad es una mirada quizás demasiado simplista de la situación, porque si uno mira por un lado, los medios de comunicación son cada vez más monocromáticos. No importa el color que tengan, pero son cada vez más monocromáticos. Y cuanto más dependan de ingresos por suscripción versus ingresos de publicidad, más monocromáticos van a ser. Porque si no le dan a la gente lo que la gente quiere, la gente se va a otro medio. Porque la gente está pagando para informarse de determinada manera, no está pagando para informarse. ¿Sí? Es muy, muy fuerte eso. Eso por un lado. La otra cosa que pasa con las redes es que esta investigación fue hecha en el contexto argentino, pero yo también lo encontré en el contexto americano, en estudios que hicimos acerca de recepción de noticias en los primeros 10 meses después de que Trump sube, es que hay mucho más exposición cruzada, lo que se llama exposición cruzada. La gente busca
En las noticias que le interesan, que son pocas, pero son de todas maneras las que le interesan, busca perspectiva alternativa, incluso a veces para confirmar lo cierto que está, pero busca y no la va a encontrar en los medios, solo la encuentra en las redes. ¿Sí? Las redes tienen mucha más diversidad que los medios. Los algoritmos te terminan tirando determinada información, pero las elecciones que hacemos, que son las que nutren a los algoritmos, son mucho más multidimensionales que las que hacemos con los medios, porque yo le doy like a cosas que tienen que ver con mi ideología, o a gente de mi mismo equipo de fútbol, o amigos y amigas de la facultad que no veo hace mucho tiempo, o a gente que comparte afinidad cultural, pero no necesariamente afinidad política, etcétera, etcétera. En cambio, los medios de noticias son cada vez más unidimensionales. La otra cosa que se ve mucho en la investigación cualitativa sobre este tema es que yo noto muchísimo nivel de conciencia y reflexividad por parte de la gente acerca de la existencia de estos fenómenos de sesgo. ¿Sí? Sobre todo en países como los nuestros, quizás no necesariamente en países con otra tradición institucional o política. Y se ve lo mismo que yo decía respecto a las noticias, me enfoco, si soy de izquierda me enfoco en La Nación porque sé que es de derecha y le descuento. La gente lo que dice es, entonces yo complemento después con que tengo gente de tales grupos en WhatsApp que miran de acá y de tales otros grupos que miran de allá. Entonces, en síntesis, yo no suelo ser muy pesimista respecto a este tema. Yo creo que hay bastante más agenciamiento, que sea la traducción en español, bastante más agency, para la gente que está subestimada, y que, no digo que no haya polarización, sí hay polarización, pero me parece que hay una diferencia entre la existencia de la polarización y pensar que la gente en sí está polarizada. Y que entonces no ve, no piensa, etc. Me parece que ese es un discurso bastante problemático, puedo elaborar si quieren por qué, pero el libro está escrito bastante crítico respecto a las perspectivas como la película de Social Dilemma y demás. Pero sí. Que son ideas súper instaladas, ¿no? Como estas visiones como apocalípticas, así como de control informativo, por un lado, de una esfera pública bastante limitada, y de estos como grupos extremos que adquieren una visibilidad y un arrastre como consecuencia de, ¿no? Que es muy raro. Los grupos extremos existen. Siempre han existido, digo, como... Siempre han existido. Que ahora tienen mucho más forma de comunicarse, es cierto, pero también los grupos emancipatorios tienen mucha más forma de comunicarse. Es imposible vivir en una sociedad donde unos tengan y otros no. Entonces, enfocarse solamente en los grupos extremos opresores, sin entender que también hay grupos emancipatorios que se comunican de esta manera, que los medios nunca no los han realmente representado, es, digamos, tener una visión bastante sesgada de lo que pasa en la realidad. Y la otra cosa es que los que estudiamos ciencia de la comunicación sabemos que históricamente en los periodos de cambio tecnológico comunicacional mayúsculo suelen estar asociados con discursos distópicos, que después se muestra que no tienen ningún correlato o fundamento empírico. Pero después, cuando viene el otro periodo de cambio tecnológico, nos olvidamos de todo eso. Es lo que una colega en Oxford llama el mito de Sísifo, respecto del cambio de la tecnología. Que uno lleva, la roca hasta arriba y después baja, entonces después lleva y baja. Como si no hubiéramos aprendido lo que pasó, de lo que pasó. Claro, claro. Tal cual, súper interesante. ¿Alguien quiere preguntar? Veo que están aquí conectados, muy atentos. Si quieren mandar la pregunta por el chat, o si quieren prender su Lorena micrófono. Me parece que está levantando la mano. Sí, gracias. Dale. Gracias, Pablo, Arturo. Un gusto saludarlos a todos acá. Lo mismo. Es súper interesante la conversación y también súper interesante el libro de Pablo. Así que, bueno, es como un más para revisar y verlo. Pero a la luz de lo que plantean ustedes, es como que esta esfera pública, ¿no es cierto? El concepto de esfera pública 2.0, por decirlo así. Está cada vez más integrada. Las distintas personas, ya no se tiene que ir a este salón de té a participar del debate de algunos pocos,
hombres blancos con income, sino que todos podemos participar en esta esfera pública a través de las redes sociales. Pero, ¿qué cuidados tenemos que tener o cómo ven ustedes los peligros de las personas que se quedan fuera de esta esfera pública, porque no tienen acceso, porque están distanciadas a nivel de... Son los mismos de siempre, ¿no es cierto? Los que tienen menos tiempo para poder acceder a las redes, los que están más preocupados o dedicados a su trabajo, a la mantención del hogar, a los niños, al cuidado, etc. Y también a los que se van, a los dropouts, a los que se van de este ecosistema con tanta información. Sí, no, excelente pregunta. Primero, muchas gracias por los elogiosos conceptos. Sí, lo que pasa es que no son los mismos de siempre quienes no tienen acceso. Primero, quienes deciden no tener acceso tienen todo el derecho a hacerlo. Y no hay ningún problema con eso. Todos de alguna manera decidimos dónde queremos jugar y dónde no. El gran organizador, lo que yo muestro en el libro es que a nivel estructural, el gran organizador de las formas de acceso y de uso es el grupo etario, no tanto la clase social o el estatus socioeconómico. Y ese es un cambio fundamental en la constitución estructural de la sociedad contemporánea. Entonces, si antes había muchísima más exclusión que tenía que ver con el estatus socioeconómico, hoy la exclusión tiene que ver más con la edad. Y por eso, por ejemplo, en Chile, las investigaciones de Teresa Correa son absolutamente fundamentales. Teresa, digamos, la idea que ella tiene, lo que llama la socialización de abajo arriba, que es en los barrios carenciados, las personas jóvenes dentro del núcleo familiar, transmitiendo el conocimiento tecnológico a los abuelos, incluso a los padres, como una forma de dar acceso, ¿sí? Muestra procesos estructurales a nivel social que son muy distintos a los procesos estructurales de ingreso y de exclusión centrados en el estatus socioeconómico. No hay, o sea, hoy en día la diferencia en el acceso, bueno, WhatsApp tiene gran cantidad de gente, pero en el acceso a las redes en general es mucho mayor la diferencia por edad que por estatus socioeconómico. Ahora, una manera digamos, si uno quisiera tener una campaña pública para que la gente se conecte más, es a través de los jóvenes, por ejemplo. No es tanto a través de repartir computadoras, etcétera, etcétera, sino de programas de literacy, de acceso, ¿sí? Que sean reticulares dentro de las familias y de las comunidades. Es lo que nos pasa a todos, digamos, ¿no? En nuestros hogares, tengamos o no tengamos acceso. Y la otra cosa que yo creo es que, insisto, hay gente, pero pasa con todas las tecnologías. Es lo que Sally Wyatt en la Universidad de Ámsterdam llamó hace mucho tiempo los no usuarios. No va a haber penetración de una determinada tecnología o de determinada información en todas las capas sociales, y está bien que no la haya, porque hay gente que no quiere estar conectada. Y obligarlos no tiene mucho sentido, porque también había exclusión en la esfera pública habermasiana, ¿no? Como vos bien dijiste. Pero sí, es un fenómeno complejo donde el gran cambio, yo creo, es el rol que empieza a tener la edad y la pertenencia a un grupo etario en organizar y articular los procesos informacionales por sobre el rol que históricamente ha tenido el estatus económico, el nivel educativo asociado con eso. Ok, gracias. No, no hay por qué. Muchas gracias, Lorena. Manuel levantó su mano. Manuel. Hola, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta, más que sobre la abundancia de medios, es sobre la plaza en la que está esta sobreabundancia de medios, ¿no? O sobreabundancia de información, mejor dicho. El tema de la regulación, que está como tan álgido ahora. ¿Usted cree que esas plazas que terminan como monopolizando el espacio de discusión pública, entiéndase Twitter, deberían tener la posibilidad de regular los contenidos que se exponen allí? ¿Es más parte del Estado? ¿Cómo ve usted el dilema ahí entre libertad de empresa y libertad de expresión? Excelente pregunta. A ver,
Primero, yo no creo que ninguna de estas plataformas monopolice, son algunas muy grandes. Twitter no lo es, Twitter es una plataforma de nicho. Hay 330 millones de personas en Twitter, más o menos, y creo que regularmente la usan menos de 200 millones, que es mucha gente, pero no deja de ser poco en relación con otras plataformas. Las plataformas regulan todo el tiempo y moderan todo el tiempo. Hay un excelente libro de Tarleton Gillespie, que es investigador de Microsoft, acerca de que en realidad lo que hacen las plataformas es regular. Lo que hacen las plataformas es básicamente un country, un barrio cerrado respecto de la plaza pública del Internet. Y para hacer eso tienen decenas de miles de personas. Facebook tiene decenas de miles de personas distribuidos en distintas partes del mundo donde el costo laboral es bajo, en general, regulando el contenido. ¿Sí? O sea, ya lo hacen. La pregunta no es si deberían regular o no. En realidad ya lo están haciendo, están moderando todo el tiempo la mayor parte, tanto algorítmicamente como a nivel humano. Para los estados, la gran pregunta es cómo pueden hoy en día los estados-nación gestionar una práctica regulatoria de entidades que son supranacionales. Están, digamos, Facebook, que es Facebook plataforma es Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿sí? Opera en casi todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo hacer? Sí, es muy difícil regular eso. Si debería haber más regulación, yo creo que en algunos sentidos sí. A mí me parece que la desplatformización tiene muchas complicaciones respecto de la libertad de expresión. No porque yo sea partidario de aquel individuo que ha sido desplatmorfizado, porque al contrario, he odiado su presidencia y su gestión en general, pero me parece que es un problema complicado. Yo escribí una editorial al respecto en Infobae, pero la pregunta no es si es regular o no, ya se regula. La cuestión es cómo pueden los estados coordinarse para tener una práctica regulatoria común. Y ahí entran temas prácticos de política y temas de diplomacia, de derecho internacional, que son complicadísimos, porque hoy en día estas plataformas están en todos lados, prácticamente. Gracias. Más preguntas, comentarios, si no voy a aprovechar de seguir preguntando. No veo manos levantadas todavía. Pablo, voy a aprovechar, tenía una pregunta anotada hace un rato. En el estudio, en el trabajo de campo que realizas para escribir el libro, una pregunta que me aparecía de forma permanente tenía que ver con el imaginario de los participantes en este estudio respecto, por ejemplo, del rol de los medios, más allá de sus rutinas, digo, de sus hábitos de consumo informativo. Es más bien pensar qué es lo que esperan ellos, ¿no? O qué es lo que es para ellos ser un individuo informado hoy día. ¿O qué es lo que puedes tú como pensar desde los datos que recolectaste al respecto? Sí, excelente pregunta. Cuando tú dices informado, es informado de lo que llamamos las noticias, entre comillas. Claro, que es una distinción tan rara, ¿no? Como de... Hoy en día sí. No es la noticia de Robert Park, ¿no? Ese famoso texto Claro. del 2014. A ver, hay mucha variación. Si yo tuviera que decir lo que los une, es que a mí me parece que el gran motivo para consumir noticias es tener algo de lo que hablar. No es necesariamente saber lo que pasa. O sea, nosotros somos seres sociales y por ende gran parte de nuestra vida transcurre en conversaciones, a veces reales, a veces imaginarias en nuestra cabeza y a veces reales pero virtuales.
¿no? Entonces, en parte nos informamos para saber qué es lo que pasó. Pero cuando nos informamos mucho sobre todo, cuando vamos más allá de los titulares, es en parte para tener de lo que hablar. Y en ese sentido, lo que esperan las personas de los medios es que los ayuden a ser seres sociales en su práctica cotidiana. Y ahí, por ejemplo, viendo lo de la polarización, si los grupos a los que pertenece esa persona están de por sí polarizados, esa información, la gente va a buscar información polarizada para no ser excluida en las conversaciones grupales. Caso contrario, lo opuesto. Pero yo creo que ese es un punto en el cual los medios de comunicación no han entendido. ¿Sí? O sea, el periodismo moderno es un accidente histórico. ¿A qué me refiero con esto? Es un subproducto de una posición tecnológica y económica de mercado muy peculiar que hizo que tuvieran una posición monopólica o oligopólica. No porque el Estado les cedió ese lugar, sino porque en Estados Unidos, hasta hace muy poco, el 97% de los mercados metropolitanos tenían un solo diario. Había históricamente 4 o 5 canales de televisión. Ahí sí que hay una cuestión de regulación del espectro, pero en general, las barreras de acceso son tan altas y el rol, digamos, de la política y de los negocios tiene tanto peso que había muy pocos jugadores en el mercado. Esos muy pocos jugadores en el mercado hacía que, bueno, si un anunciante tenía que comunicarse con la ciudadanía, iba a poner un anuncio sí o sí. Si un político tenía que comunicarse con la ciudadanía, iba a hablar con los medios. Entonces los medios se consumían de a millones, de cientos de miles. Pero no necesariamente era lo que la gente quería, era lo que había. Cuando la comercialización de la web y el primer browser gráfico, en 1993, el de Netscape, se combina, o sea, cuando Clinton-Gore privatizan la infraestructura de Internet que existía desde el 69, sumado a la invención del hipertexto el hipertexto no, del protocolo HTTP de Berners-Lee en el 89. Cuando eso se privatiza, viene Netscape, eso desbanda toda esta estructura artificial que mantuvo el periodismo durante más de 100 años, y la idea, la ficción de que los públicos eran masivos, ¿sí? Y la gente puede elegir, la gente elige otra cosa, es lo que mostramos en el NewsGap. Y la gente elige otra cosa. Estamos en Estados Unidos, los pocos estudios disponibles que hay al respecto muestran que estamos en Facebook, hasta hace un par de años, Facebook no se usa tanto ahora, pero hace 4 años más o menos estábamos en Facebook 17% del tiempo que estábamos despiertos. 17% del tiempo que estábamos despiertos estábamos en las redes. En una red, si sumamos todas es mucho más de lo que estamos en la televisión. El promedio de la televisión encendida en un hogar son 2 horas por día. La mayor parte del tiempo no se le presta atención, sí se le presta atención a las redes. Entonces, cuando la gente puede elegir, elige a plataformas donde, ¿qué es lo que hace? Obtiene información que le sirve para hablar. ¿Viste el gatito nuevo de? ¡Qué bárbaro la vacación de tal! A ver, voy a postear esta foto del cumpleaños de mi hija y tengo un montón de comentarios y en función de esos comentarios comento los comentarios con. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa. En 1915 más o menos, el trabajo de Susan Douglas, lo que Susan Douglas muestra es que los orígenes de la radio como medio masivo de comunicación, el pasaje de la telegrafía a un medio masivo, es un pasaje que se da a partir de que los hackers, en ese momento los amateurs, se apropian del espectro para transmitir información que a ellos les importaba, que era transmisión de ópera, etcétera, etcétera, o larga distancia. Entonces ahí las compañías ven que hay un público y hacen el pasaje. Pero lo que la gente quería era comunicarse. Lo mismo con los inicios de la web. ¿Sí? Lo mismo con los inicios de los servicios online, en 1970, finales de 70, principios de los 80. Hace mucho que está esta tendencia. Por un accidente histórico no había acceso, ahora hay acceso. Entonces, quizás lo que hay ahora es la norma. Lo que hubo durante 100 y pico de años fue la excepción. Cuesta pensarlo, porque normativizamos
lo que fue la excepción, sin darse cuenta que hoy en día es la norma. Tal cual. Pensando, para ir cerrando, yo creo, me imagino que no sé si hay más preguntas, hasta ahora no veo más manos levantadas. ¿Cuál sería tu recomendación o tu mirada quizás un poco más normativa? Pensando como en los desafíos actuales que estamos viviendo, como qué tipo de comunicación, está bien, nosotros podemos satisfacer y gestionar comunicaciones para socializar con otros, en fin, pero en el contexto como de los desafíos actuales de distintas sociedades, ¿no? Desde el calentamiento global, la crisis climática, hasta las crisis de las democracias, ¿no? O esta idea como de la desconfianza en la representación muchas veces. ¿Qué ocurre con la comunicación, ¿no? ¿Qué se le puede pedir a los medios, a los gobiernos, bueno, a las plataformas quizás también? Vamos a entregarle el monopolio de lo que es como información socialmente válida a quienes transmiten por Twitch, a los youtubers, cómo están conviviendo, digo, los mundos, ¿no? Pero todavía también hay gente que espera, ¿no? Que alguien te ilumine de alguna manera respecto de lo que se podría conversar, ya sea el clima o no sé, lo que está ocurriendo en Afganistán, o la crisis climática, por repetir el mismo ejemplo, ¿no? O Charlie Watts, no sé, como... Sí, me gustaría como llevarte un poco a esa mirada más normativa, más que desde el... Ok. Yo creo que es, a ver, normativo respecto de nosotros los académicos y los profesionales de medios, ¿correcto? O al revés, quizá en la calidad de la democracia, o lo que contribuiría a una sociedad más deliberativa, Bueno, es que yo no sé si no es una sociedad más deliberativa. En mi país natal, y mi país en el corazón, no es necesariamente donde vivo, pero lo sigue siendo, mi país en el corazón, es un país de alta tradición católica, es el país donde el Papa actual, de donde viene el Papa actual, es un país donde el derecho al cuerpo le fue negado a las mujeres por ley, históricamente, y es un país en el cual el movimiento feminista, utilizando estos mismos medios de comunicación que estamos hablando, se organizó y presionó políticamente para lograr que las mujeres tengan el derecho a su cuerpo. Eso a mí me parece que es el centro de la calidad de la democracia. Además que es un incremento sustancial en la calidad de la salud pública. Además de eso, ¿sí? Porque digamos, pues sabemos por qué, no vamos a entrar en ese debate. Entonces, yo creo que los discursos actuales, tanto de los especialistas como de los medios, como de los políticos respecto de esta problemática de contenido informativo y de los dispositivos tecnológicos, son discursos que no solamente son distópicos, sino que son discursos que nos han transformado en objetos históricos y por ende nos desempoderan. No conozco ninguna época social en la que las personas hayan de plano sido objetos históricos, donde no haya habido resistencia. Siempre está la posibilidad de la resistencia. A veces hay muchísima opresión, no es que no hay periodos y hay en la actualidad, sí, pero la posibilidad emancipatoria, la posibilidad de resistencia que hace a la calidad de la vida cotidiana y la vida de la democracia siempre está latente. Y a mí lo que me parece es que los discursos que tienen que ver con que Facebook nos trae las noticias falsas y destruye la calidad de la democracia, es por Facebook que hay desinformación del COVID, etcétera, 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 son discursos que nos vuelven objetos, no sujetos de nuestra propia historia, y que por ende nos desempoderan, ¿sí? Que de alguna manera tienen una función performativa que termina desempoderando. Claro, si es tema de Facebook, entonces yo no me tengo que ocupar. Pero hay suficientes ejemplos contemporáneos, ¿sí? Donde se muestra que comunidades, grupos, colectivos,
han utilizado estas mismas teorías que supuestamente polarizan, sesgan, etcétera, etcétera, para organizarse y reclamar por sus derechos. Y que entonces lo que vemos es el conflicto y la existencia tanto de, digamos, procesos de opresión con procesos de opresión son de naturaleza en contra de la calidad democrática, con procesos emancipatorios. Sería bárbaro si alguien tuviera una fórmula, y es mucho más fácil decir esto es malo y esto es bueno. Pero lo que yo creo, lo que sí tengo una visión normativa, es decir, bastante fuerte, es que los discursos distópicos nos reifican y nos desempoderan. Tienen esa función social, y nos exculpan de alguna manera. Y en los periodos donde las sociedades han tenido una, digamos, mayor vibrancy, como se le dice acá, como mayor energía, si se quiere, democrática, etc., son periodos en los cuales la ciudadanía se asume como sujeto histórico. ¿Sí? Y se empodera. No es tanto una cuestión de los medios, sino un poco de cómo los pensamos. Ahí Manuel levantó la mano, me parece, no sé si viene de antes o... Manuel... Solo que me parece maravillosa esa última parte de la exposición, y se me vino a la cabeza un artículo que escribe Giovanni Sánchez, que es una activista por los derechos humanos y la democracia en Cuba, sí. Que se llama, es un artículo en El País que su título es como de redes sociales y carnes rojas, una cosa así. Okay, y habla de la comparación de cómo todas estas críticas se hacen en contextos de profunda libertad de expresión y por profundo acceso a los medios de comunicación. Pero como en Cuba o en Venezuela, del país de donde vengo, el Twitter prácticamente se volvió el único canal de comunicación. Sí, claro, claro. Entonces ahí la perspectiva o el acercamiento es mucho más noble, no es desde la crítica apocalíptica, como usted dice. Es que es muy fácil decir la culpa es del otro o de la otra, ¿sí? La culpa es de Trump, la culpa es de Facebook, la culpa es... Y luego decir, bueno, ¿qué está pasando en una sociedad para que acontezca esto y qué podemos hacer para usar las herramientas que tenemos para cambiarlo? Estoy totalmente de acuerdo. Sí, y eso es lo interesante también de este momento, ¿no? Donde estamos viendo esta como capacidad de representar el mundo, de contarlo, de interpretarlo y de socializar sobre lo que nos está ocurriendo, ya no centralizado en el medio, televisión, diario, etcétera, sino que también en individuos, en comunidades. Hay un montón ahí de... Bueno, para ir cerrando, Pablo, te agradezco mucho, te agradecemos todos los que estamos aquí, tu presentación, muy interesante. Los invito a que revisen el trabajo de Pablo en el Centro de Medios y Sociedad, MESO, también en la Universidad Northwestern, lo que estás haciendo, tus libros, tus columnas en Infobae. Y es súper estimulante también saber que tenemos mucho por investigar y por entender en el campo de la comunicación, ¿no? Así que todos los que están aquí en sus posgrados, también está en una posibilidad como de aprovechar el entusiasmo y salir a entender los cambios que estamos viviendo y la experiencia de ser audiencia, de ser creador de contenido, de informarse, etcétera. En el momento que estamos viviendo. Muchas gracias, yo me despido, los despido, así que nada, nos vemos en el siguiente seminario. Esto es como una especie de programa de televisión. Así que nada, la próxima semana. Tal cual, cuando gracias corresponda. Por todo. No, gracias por la invitación y las preguntas, y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Gracias, lo mismo. Muchísimas gracias. Chao.